Te doy la bienvenida a Mi vida en una lata. El podcast para todos los que les gusta pensar y reflexionar sobre las cosas importantes de la vida, con el aporte de la ciencia, la filosofía, la psicología positiva y el humanismo. Soy Joaquín Rander, apasionado de la vida, escritor y divulgador. Bienvenido a una serie de episodios sobre la autoestima. En realidad lo que queremos descubrir es cómo disfrutar de una autoestima armoniosa. Episodio número 1. El espectro de la autoestima. El mito de Narciso, según la versión romana de Ovidio, pues hay muchas versiones del mito, cuenta la historia de un joven que tenía una apariencia muy bella y atractiva, pero que era muy vanidoso. Era hijo de Cefiso, dios que personifica este río, y de la ninfa Liríope, quien, preocupada por el bienestar de su hijo como cualquier madre, decide consultar a un vidente sobre el futuro del joven. El adivino le dice a Liríope que Narciso viviría hasta una edad avanzada, pero con una condición: que nunca se conociera a sí mismo, es decir, que nunca se viera el rostro. Por otro lado, la ninfa Eco se había enamorado profundamente de Narciso, y un día, mientras éste cazaba ciervos, lo siguió sigilosamente por el bosque con el deseo de dirigirse a él. ¿Pero qué le pasaba a Eco? Pues que la diosa Hera la había condenado a que no podía hablar primero y a repetir la última palabra de lo que los demás dijeran. Esto es el eco que conocemos. Narciso escucha pasos que lo siguen y pregunta: ¿quién anda ahí? A lo que Eco responde: ¿ahí? Ante la imposibilidad de mantener una conversación coherente, la ninfa se mostró a Narciso e intentó abrazarlo. Pero Narciso la rechazó y muy engreído le dijo que lo dejara en paz. La repudió y se alejó de ella. Eco quedó tan desconsolada y afectada que pasó el resto de su vida en soledad, consumiéndose por el amor a Narciso hasta que solo permaneció su voz. Un día, Narciso se acercó a un arroyo, engañado por Némesis, una diosa que significa la venganza divina. Cuando se vio reflejado en las aguas, lozano, hermoso y atraído por su vanidad, quedó atrapado en un castigo permanente. Por miedo a dañar su reflejo no lo tocaba y era incapaz de dejar de mirarlo. Finalmente se cuenta que Narciso opta por suicidarse, al no poder tener el objeto de su deseo, y donde su cuerpo yacía, nació una flor que llevaría su nombre, el narciso. Seguramente que has oído esta u otras versiones del mito, por lo que Narciso te resulta un nombre evocador y conocido. Puede que estés menos familiarizado o familiarizada con el nombre propio de Eco. Fue precisamente el psicólogo y profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, Craig Malkin, quien, releyendo el mito para una de sus investigaciones, se da cuenta de que Eco merecía más atención e inventó la palabra ecoísmo para describir a las personas que se anulan por completo, hasta el punto de renegar de sus propias necesidades y sentimientos. ¿No te resulta curioso? Porque el mito contiene las dos caras de la autoestima, los peligros de la adicción de sentirse especial y su opuesta, la incapacidad de sentirse mínimamente especial. ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra narcisismo? A mí la imagen de personas vanidosas, engreídas y yoístas, que solo hablan de sí mismas y se consideran las mejores. Probablemente hemos creado un estereotipo negativo en torno al término. En el extremo opuesto estarían las personas egoístas, que admiran a los narcisistas y les conceden todo el espacio. Craig Malkin, autor del libro Replantear el narcisismo, define el egoísmo como un miedo extremo a parecer narcisista de alguna manera. A diferencia de los narcisistas, que buscan llamar la atención y se muestran especiales ante los demás, los egoístas mantienen un perfil bajo, evitan llamar la atención y se desmerecen cuando obtienen un reconocimiento positivo. Si te pregunto si conoces a algún narcisista, seguro que ni lo piensas y te viene alguien a la cabeza. Pero si lo hago por un egoísta, tendrás que pensar un poco. El egoísmo no se considera un trastorno, pero es un rasgo de la personalidad autodevaluatorio.
Con frecuencia los egoístas se creen una carga para los demás y cuando les preguntan por sus preferencias se sienten perdidos, porque ellos no son importantes. Algunos piensan que las causas del egoísmo hay que buscarlas en la infancia de personas emocionalmente sensibles, que han crecido en el entorno de padres dominantes o narcisistas, que no escuchan o se avergüenzan de sus hijos. Sin duda, en los ambientes educativos donde raramente se desarrollaba a los niños con refuerzos positivos, podían crecer estigmatizados con pensamientos limitantes. Un poco más adelante, dedicaremos algo de tiempo a comprender las posibles causas de una autoestima disminuida. Quizá a todo ello haya que añadir algún componente de nuestra personalidad genética, una línea de investigación que todavía no es concluyente. Tanto narcisismo como egoísmo tienen que ver con el mundo de las percepciones sobre uno mismo, no con la realidad. Las personas narcisistas puede que no sean ni guapas, ni inteligentes, ni tengan atractivo, pero se lo creen. Es decir, su autoestima puede no tener una base real de la que enorgullecerse y todo sea pura vanidad. De igual manera, un egoísta puede ser inteligente, tener habilidades y cualidades muy valoradas, y sin embargo, mostrar una humildad y modestia sin sentido. Recuerdo el caso de una persona que trabajó conmigo. Era médico y además especialista. Sin embargo, no se valoraba a sí mismo. A pesar de la gran contribución que estaba haciendo al equipo, intentaba pasar desapercibido. No se veía a sí mismo con objetividad. Poco a poco, con refuerzos positivos, fue adquiriendo confianza. La actitud que tenía consigo mismo era absurda. Narcisismo y egoísmo responden a la misma pregunta: ¿cómo te ves a ti mismo? Es una percepción que es puramente subjetiva, que con seguridad no va a coincidir con la manera en la que nos ven los demás. En este caso, la percepción individual era autodevaluatoria, mientras que la percepción de los demás era muy positiva. Hay que decir que estas percepciones no son inocuas en absoluto y tienen un gran poder al condicionar la forma en la que nos movemos en entornos sociales y profesionales fundamentalmente. En mi opinión, entre narcisismo y egoísmo es mucho más dañino el egoísmo. Pero debemos puntualizar que nadie es 100% egoísta o 100% narcisista. Todos podemos tener rasgos de uno y de otro, dependiendo de nuestra historia, de nuestra situación personal y de los diferentes ambientes en los que nos movemos. La historia de nuestra personalidad no es una foto fija, sino una serie de fotogramas que van evolucionando. En el amplio espectro de la autoestima, podemos ubicarnos en algún punto entre el extremo de valoración máxima y el extremo de menosprecio absoluto. ¿Dónde te sitúas tú actualmente? Puede que en el pasado estuvieras en otro punto diferente. Es importante comprender dos cosas. El lugar donde te sitúas en el espectro de la autoestima no tiene que ver con la realidad, sino con tu percepción. Esto es algo a tener en cuenta porque significa que te puedes mover hacia posiciones más satisfactorias para ti y para los demás. Y en segundo lugar, los extremos de valoración máxima, narcisismo, y menosprecio absoluto, egoísmo, tienen consecuencias muy importantes de cara a la vida en sociedad. Debo confesar que yo he sido egoísta durante la época de mi vida en la que estaba madurando, y desde la perspectiva actual veo tiempo perdido y sufrimiento, afortunadamente olvidado y superado. En mi caso, el rasgo más sobresaliente era una alta sensibilidad a las críticas y a la humillación. Cualquier gesto o palabra de desaprobación, a veces entre bromas, me hacía sentir tremendamente desgraciado. La consecuencia de este sentir es que te entregas a una dinámica de querer agradar a los demás y a buscar su aprobación. ¿Y en qué se convierte tu vida? En nada, pues desaparecen tus ideales, tus proyectos, tus ilusiones, para enfocarte en los de los demás. A nivel grupal, lo que se desea es pasar constantemente desapercibido para no llevarse una palabra de desaprobación. Seguramente te preguntes si esto ha sido superado. Pues la respuesta es sí y no. Y no pretendo volverte loco o loca. La autoestima armoniosa no es un estado que logras para siempre, no es un trofeo que colgamos en la estantería. El egoísmo superado puede reaparecer con intensidad variable, pues nuestras circunstancias son cambiantes,
aunque el desarrollo de nuestra personalidad se vaya fortaleciendo. Es fácil comprender que las personas egoístas tienen una baja autoestima. Se quieren poco, no se sienten especiales para nada y no confían en ellas mismas. Su diálogo interno es yo no puedo ser, yo no puedo hacer o yo no valgo para eso, lo cual lastra su proyecto de vida porque resulta demasiado poco ambicioso. Los sueños son tan inalcanzables como las estrellas, los proyectos pertenecen a otros y el tiempo es para pasarlo al lado de un narcisista. Sabemos que los opuestos se atraen y en este caso se necesitan. El narcisista precisa ser adulado, admirado y reconocido por alguien. ¿Y quién mejor que un egoísta para eso? A un egoísta jamás se le ocurriría hacerle la competencia. Cederá todo su espacio al narcisista y mantendrá un perfil tan bajo como para pasar desapercibido. Cuando esto ocurre en una relación, el narcisista termina abusando de su pareja y ésta sintiéndose culpable. En entornos laborales y sociales, los egoístas no se atribuyen sus propios méritos, sino que dejan que se los apropien otros o simplemente los ceden. No son lo suficientemente asertivos como para explicar sus puntos de vista que se diferencian de los demás. Y tienen miedo a hablar en público, por lo que suelen encargar a otros que manifiesten sus ideas. Esta situación la he vivido en innumerables ocasiones en reuniones de trabajo, cuando alguien me susurraba al oído que dijera tal o cual cosa porque esa persona era incapaz de hacerlo. Otro rasgo que los define es la reticencia a disfrutar de lo que son, de sus valores y sus méritos. Hemos aprendido, probablemente en la infancia, que destacar no es bueno, sobre todo si se ha sido objeto de burlas. O quizá una educación demasiado severa y autoritaria ha reforzado la sumisión y la dependencia. En cualquier caso, los egoístas huyen de parecer vanidosos y narcisistas, por lo que se vetan a sí mismos el destacar y menos disfrutar. Y en lugar de enfocarse en alcanzar sus metas, se esfuerzan por escapar de la notoriedad. Cuando alguien reconoce alguno de sus méritos o virtudes, les restan importancia y dicen que es gracias a otros, o simplemente no se lo creen. Esta actitud impide el desarrollo personal, adormece las capacidades, los talentos y niega la posibilidad de la autorrealización. Los egoístas tienen dificultades para conectarse consigo mismos, que es una condición necesaria para vivir una vida con sentido. Están tan acostumbrados a mirar hacia afuera que no encuentran nada interesante en ellos mismos. Los sueños de los demás, sus proyectos, sus necesidades, siempre van a estar por encima de los propios. Y si esta actitud se prolonga por mucho tiempo en sus vidas, terminan por desvincularse de sus propias necesidades y llegando a desconocer incluso aquello que les hace felices. Esto ya es una situación extrema. De forma consciente o no, renuncian a dotar a su vida con sentido. Yo nunca me he visto en tal situación, pero puedo decir que me he asomado a ese precipicio. Los tiempos actuales son ambivalentes desde muchos puntos de vista. La democratización de la sociedad, el conocimiento, la comunicación, el reconocimiento de los derechos de las personas son elementos que contribuyen al desarrollo de personalidades más cercanas al narcisismo que al egoísmo. Pero por otro lado, la excesiva admiración a esas personalidades, famosos, prescriptores e influencers genera dos tipos de actitudes. Por un lado están los que ansían ser como ellos, y por otro, los que son simplemente seguidores, admiradores y mitificadores. Estos followers tienen excesiva consideración y estima de sus ídolos, y su vida consiste en seguirlos. Para mí es un modo de egoísmo, oculto hasta cierto punto en las redes, porque limita un desarrollo propio y personal. Todos en algún momento hemos padecido de egoísmo con mayor o menor intensidad, y asociado a periodos de nuestra vida en los que probablemente se estaba forjando nuestra personalidad. El problema de verdad surge cuando esta baja autoestima no se supera y se prolonga más allá. En los adultos el egoísmo suele anidar en las relaciones de pareja, donde una parte es débil, silenciada y dependiente. Probablemente la persona egoísta, presa de miedos e inseguridades, encontró una tabla de salvación cuando conoció a su pareja narcisista. El narciso puede aprovechar esta debilidad para mantener la dependencia
y tener comportamientos abusivos físicos o psicológicos. Malkin ha dado a muchas personas la posibilidad de denominar y poner lenguaje a algo que sufrían y no sabían explicar. Lamentablemente hoy tenemos noticias casi a diario de relaciones de pareja en las que una de las partes es maltratada, vejada y a veces con un desenlace fatal. Y la pregunta lógica que nos hacemos, cualquiera de nosotros, es por qué a esas personas no se les ocurrió alejarse, por qué no fueron capaces de alejarse. Aunque el término egoísmo ya se ha utilizado anteriormente, se popularizó con la publicación de este investigador y estimuló la creación de talleres y grupos de apoyo para egoístas. Uno de los más conocidos es la ONG con sede en Londres de Eco Society, cuyo fin es la prevención del abuso narciso. Nadie debería plantearse tener una existencia sin que se note demasiado, porque existir también significa hacerse notar y tener visibilidad. ¿Cómo superar el egoísmo? Contaré una anécdota personal que significó un progresivo descubrimiento de mí mismo y de mi autoestima. En mi primer año de la universidad había un profesor de literatura medieval con fama de hueso duro, de esos que suspenden a la mayor parte de los alumnos. Llegó el primer examen de la universidad y de la asignatura. Éramos algo más de 100 alumnos, pues muchos estaban allí para saltar a otras carreras como periodismo. Y llegó también el día de devolver los exámenes corregidos. Todos estábamos nerviosos. El profesor, antes de empezar a entregarlos, advirtió de que solo 2 personas lo habían aprobado y con sobresaliente. Y las nombró. Uno de esos nombres era el mío. En ese momento me sentí totalmente confundido. ¿Cómo iba a ser yo? En segundos pensé de todo. Que no había entendido bien el nombre, que quizá había otra persona con el mismo nombre que yo, que tal vez el profesor se había apuntado erróneamente mi nombre. No me lo creía. Pero me llamaron de nuevo a recoger el examen y todo el mundo se fijó en mí. Tenía miedo a ser reconocido. En unos minutos me hice popular y mis apuntes empezaron a cotizarse. Cuando llegué a casa todavía estaba asimilando lo que acababa de pasar. Sin embargo, ese fue el detonante para empezar a confiar en mí mismo. Encontré un hilo del que tirar y mi autoestima fue creciendo cada día. Ni en la educación primaria ni en el bachillerato yo había sido un buen estudiante, como tampoco se esperaba que lo fuera. Mi primer examen en la universidad fue el inicio de encontrarme conmigo mismo, que me llevó hasta graduarme summa cum laude al cabo de 5 años. Todos tenemos cosas buenas de las que nos podemos sentir orgullosos, incluso algunas que todavía no hemos descubierto o de las que todavía no somos conscientes. Los refuerzos positivos, los pequeños logros, el autoconocimiento pueden ser detonantes que debemos aprovechar para romper el miedo a que nuestra vida y presencia se haga notoria a los demás. Dar el primer paso quizás sea lo más difícil, pero una vez dado podemos ir creciendo cada día en presencia y autoafirmación. No hay nada malo en sentirte especial, en sentir que vales, en reconocer tus talentos. Si te ves afectado de alguna manera por esta situación, intenta comprender cuál es el origen del miedo al reconocimiento propio de los demás. Quizá en la infancia nos enseñaron a pasar desapercibidos, a no destacar, porque ser humilde se consideraba un valor, lo mismo que la igualdad que puede conducir a la igualación. Durante la niñez lo necesitábamos todo de los adultos, éramos indefensos y dependientes, y por esta razón abrazamos a pies juntillas una serie de etiquetas que han crecido con nosotros. Pero una vez adultos, es necesario reevaluar esas etiquetas y despojarnos de todas las que ya no nos sirven y son autolimitantes. El egoísmo solo se supera ganando autoestima y moviéndote en su espectro hacia la máxima valoración, es decir, hacia el narcisismo. Sí, hacia el narcisismo. ¿Qué cosas ayudan? El autoconocimiento es fundamental. Tus valores, tus talentos, tus conocimientos, tus habilidades, pero también tus limitaciones para tomar conciencia de ellas y poder atenuarlas al máximo. El siguiente paso es la aceptación y el amor hacia uno mismo. De ambos va a depender tu conexión interna. Esta es la base sobre la que construir.
Debes permitirte soñar, ser ambicioso y crear un proyecto que conduzca a tu vida y con el que seas feliz. Y todo ello exponiéndote con confianza ante tu familia, ante tus amigos y ante la sociedad. Todos somos especiales, diferentes, únicos, inéditos, irrepetibles, y esto es lo que podemos aportar a lo comunitario que se enriquece con la diversidad. Actuar conforme a la reciprocidad es otra actitud que ayuda. Entender y comprender que la base de toda relación del tipo que sea es el beneficio mutuo. Eso significa que no debes entregarte al 100% sin esperar nada a cambio, porque es una generosidad equivocada. No puede ser bueno que las necesidades de los demás predominen sobre las tuyas. Siempre debe haber un equilibrio entre lo que damos y recibimos, incluso para amar, porque llega un día que el que recibe lo exigirá y el que da, en el mejor de los casos, se cansará o se anulará. La situación más problemática es sin duda el egoísmo asociado a las relaciones de pareja. Incluso aun cuando es consentido, no es una relación sana, pues se basa en la dependencia y la anulación de una de las partes. La parte débil puede aceptarlo y buscarlo, porque no entiende su vida sin la otra parte. Son los demás quienes con más claridad ven lo que está ocurriendo. Es muy probable que las personas egoístas que sufren dependencia y abuso en la relación de pareja necesiten ayuda externa, pues a ellas por sí solas les va a ser muy difícil superarlo. No hay que tener miedo ni avergonzarse por sentirse absolutamente vulnerable y por pedir ayuda. Para estas personas, dar este paso es un gran logro que hay que reforzar muy positivamente. Para finalizar, me gustaría dejarte los 5 puntos más importantes de todo lo que hemos comentado y también 2 preguntas finales. 1. El egoísmo describe a las personas que se anulan por completo y el narcisismo a las que adictivamente se sienten extraordinarias. 2. El lugar donde te sitúas en el espectro de la autoestima no tiene que ver con la realidad, sino con tu percepción. 3. La actitud egoísta de existir sin que se note impide el desarrollo personal, adormece las capacidades, los talentos y niega la posibilidad de la autorrealización. 4. Los refuerzos positivos, los pequeños logros, el autoconocimiento pueden ser detonantes para romper el miedo a que nuestra vida y presencia se hagan notoria a los demás. Y 5. El egoísmo solo se supera ganando autoestima. No hay nada malo en sentirte especial, en sentir que vales, en reconocer tus talentos. Y aquí van las 2 preguntas finales. ¿Dónde te sitúas actualmente en el espectro de la autoestima? Y lo más importante, ¿dónde te gustaría estar? Soy Joaquín Randez. Deseo que hayas disfrutado de este podcast y sobre todo que te haya inspirado. Muchas gracias por escucharme. Sígueme para más temas interesantes.